Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Es lindo saber que estamos juntos, que estás ahí acompañándome para abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, tú eres el único Dios verdadero, el Dios Creador a quien deseamos servir por siempre. Gracias por tu precioso mensaje de salvación. Padre, que nada de este mundo jamás nos separe de tu camino de vida eterna. Escribe cada día tu relato en nuestro corazón. Danos la fe de Daniel. Y ahora que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo se mueva potente entre nosotros para entender lo que hoy querés enseñarnos. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Te amamos, Padre. Amén. La lección para el miércoles 16 de octubre lleva por título La elección de Daniel. Se habla mucho de que Dios nos elige, Se habla mucho de que Dios nos elige o nos escoge para hacer algo. Hay muchas ideas diferentes sobre lo que significa esa elección. ¿Qué dice la Biblia? Leamos Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. ¿A qué nos llama Dios? ¿Por qué nos elige? Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Este pasaje declara específicamente que Dios predestinó a los seres humanos a ser transformados a la imagen de su Hijo. No está diciendo que Dios nos predestine a ser salvos o condenados, ni que no tengamos opción en este asunto. En otras palabras, la elección es como el propósito de transformarnos. Debemos ser transformados para reflejar al Hijo de Dios. Esta transformación se promete luego en el siguiente versículo de Romanos 8:30, en el que Pablo, el autor, afirma que aquellos a quienes Dios llamó también justificó y también glorifica. Por lo tanto, la transformación no queda en nuestras manos, sino que Dios promete lograr esa transformación. Leamos Romanos 8:30 y dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Te invito a que leamos juntos ahora Romanos capítulo 8, todo el capítulo 9. ¿Qué tipo de elección o llamado de Dios se describe en este capítulo? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según las promesas son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió, dio uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia.
Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como dijo antes Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En Romanos 9, Pablo aborda la elección de Dios para una tarea específica. Los israelitas fueron elegidos para llevar las buenas nuevas de Dios al mundo. La frase: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, comúnmente se malinterpreta como que Dios amó solo a uno de los hermanos. Sin embargo, en el contexto de este pasaje, Pablo está diciendo que Jacob fue elegido, pero Esaú no. ¿Para qué fue elegido Jacob? Para ser el padre de la nación israelita. Por lo tanto, hay dos tipos de elección. En primer lugar, Dios nos elige a cada uno de nosotros para la salvación y quiere que seamos transformados a la imagen de Jesús. En segundo lugar, Dios elige diferentes personas para tareas específicas. ¿Por qué debería ser alentador saber que fuiste predestinado para salvación? Sin embargo, esto no significa que tus elecciones no puedan hacer que pierdas la salvación que Dios ofrece. ¿Por qué? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título: ¿para qué sirve el poder? Miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado. Apocalipsis 5:6. Éramos amigos, por lo menos eso era lo que yo pensaba. De repente él llegó al poder y las cosas cambiaron. Al principio pensé que el problema era conmigo, pero un día me dijo: vamos a dejar las cosas bien claras. Ahora yo soy el jefe. Parecía increíble. Se podía esperar una actitud semejante de cualquier otro, menos de él. Pero en realidad yo nunca lo había conocido. Si quieres conocer realmente a alguien, tienes que darle poder. Solo entonces podrás conocerlo de verdad. La sed de poder está enraizada en las misteriosas profundidades de la naturaleza humana. Cuando Jesús vino a la tierra, no lo hizo para destruir la jerarquía de las cosas, pues hasta en el cielo hay serafines, querubines y ángeles. El cristianismo pretende dar la orientación correcta al uso del poder. Jesús mismo dijo: si alguien quiere ser el primero, tendrá que ser el último. El que no quiera anular en el ser humano el deseo de ser el primero, Jesús no quería anularlo.
el deseo de querer ser el primero. Pretendía enseñarnos cómo realmente se adquiere ese poder y sobre todo para qué sirve. En el concepto de Jesús no está equivocado querer ser el primero, pero si quiero ocupar ese lugar debo estar dispuesto a ser el último. El problema está en querer llegar al poder por motivos y métodos equivocados. Y entonces cuando el poder corrompe, es ahí que nos separamos de Dios. En la perspectiva divina, el poder tiene como objetivo el servicio, pero el poder corrompe cuando queremos servirnos solo a nosotros mismos. Siguiendo el ejemplo de Jesús, tú no eres poderoso porque tienes un cargo, eres poderoso porque sirviendo conquistas los corazones. Cuando en la lucha triste por el poder humano alguien señala con el dedo y dice, yo soy el jefe, es porque nunca entendió el propósito ni el camino que conduce al verdadero poder. En el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, Jesús se presenta de una manera extraña y dice, y miré, dice Juan, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Por qué parecer muerto si es el Cristo victorioso? ¿Sabes por qué? Porque Jesús muere para vencer, mientras que los hombres para vencer hieren, lastiman y muchas veces matan. Contradicciones de esta vida. Durante años Jesús trató de enseñar a sus discípulos el camino del poder que realmente compensa. Jesús mismo estaba dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario para salvar al hombre y conquistar los corazones. Pero los pobres discípulos, sin entender, buscaban desesperadamente un cargo, luchando unos con otros. No habían entendido nada. El maestro se acercaba al momento de la muerte mientras los discípulos querían ser servidos. ¿Quieres poder? No hay nada de malo en eso. Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Servir o ser servido? ¿Y cómo pretendes llegar allá? Por favor, piensa en eso hoy. Y recuerda, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.